Bueno, buenos días en Argentina, buenas tardes a todos y a todas los presentes. Mi agradecimiento profundo. Me embarga una gran emoción ya que debía estar allá en Perú junto a ustedes y sin embargo la vida con sus sorpresas me ha traído un problema personal bastante delicado por el cual debo conectarme virtualmente y no poder conocer porque no conozco la hermosa Perú y que la sueño hace tanto tiempo. Bueno, mi agradecimiento profundo a la organización de la Corte Suprema de Justicia de Junín, a toda la ciudad de Huancayo que se viste de gala en este congreso maravilloso, en este congreso titánico sobre derecho, proceso y justicia. Tres palabras que nos obligan a analizar, a repensar, a analizar los desafíos y las tensiones en las que se encuentran esos tres términos, esos tres títulos tan importantes y llenos de contenido. Mi agradecimiento especial al querido Ricardo Corrales, al cálido Ricardo Corrales, al solvente Ricardo Corrales por darme esta oportunidad nuevamente de estar frente a este auditorio, aunque más no sea a la distancia, que vuelvo a decir me llena de orgullo y de emoción. Mi agradecimiento a Giovanna, hemos tenido algún problemita recién técnico, pero por suerte lo hemos podido solucionar, y mi agradecimiento a Iván, que ha estado cerca, aún a la distancia también, con cada uno de con cada trato amable y cada trato generoso por su parte. Bueno, estos congresos nos movilizan, o personalmente me moviliza especialmente porque esta vida de la modernidad, esta vida de la tecnología, del impacto cruel, del cachetazo, siempre digo yo, de la tecnología, nos invita cada vez a estar más en soledad, más aún con lo que tiene que ver con los vínculos fundamentales, imprescindibles entre los países hermanos. Cada vez la tecnología, la globalización nos invita más, nos eyecta más a estar en soledad. Así que celebro profundamente estos encuentros que nos reúnen para pensar, para repensar, para debatir cuestiones que son trascendentales. En lo personal, ya entrando a las humildes reflexiones que llevaba a Perú y que hoy voy a compartir con ustedes a la distancia, un poco lo que proponía Ricardo en aquel momento cuando generosamente me invitaba es hablar sobre la cercanía, ¿no? Hablar sobre las suficiencias. Y la suficiencia da lugar a un análisis sobre la cercanía de la justicia con la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, desde hace mucho tiempo se viene hablando, en tiempos en que la Argentina se viene denostando, un, un, eh, eh, un concepto que es fundamental para el nacimiento y para el robustecimiento de cualquier tipo de derecho como es la justicia social. Hoy vivimos tiempos en la Argentina en donde se denigra el término de justicia social, que durante mucho tiempo y para siempre fue, es y será el principio, el desarrollo y el fortalecimiento de todos los derechos y del Estado democrático. Por eso hoy mi idea es hablar un poco de la cercanía del lenguaje y de la justicia social como cuentas pendientes, quizá no en su totalidad, pero sí en su robustecimiento del Poder Judicial como el léxico diario, ¿no? Y siempre desde una mirada transformadora. En este sentido, introduciéndome un poco en estas humildes reflexiones que voy a traer hoy en día, debemos decir que pareciera una verdad de perogrullo, pero quizás hay que decirle y repetirle con bastante ahínco. La gente no recurre al Poder Judicial por placer, digamos. El Poder Judicial no existe como un lugar al que la gente va cuando no sabe dónde ir a pasear. Por lo tanto, la justicia no puede, en ese mismo sentido, entendiendo eso, siendo conscientes de eso, la justicia no puede concebirse como una estructura aislada, distante, críptica, cofradía, ajena a las necesidades, a las vivencias diarias de las personas, ¿no? En especial, sobre todo en contextos de desigualdad, en tiempos en los que en Argentina nos gobiernan personas que consideran que aquí no cabemos todos, que gran parte de las personas que ya son víctimas desde hace tiempo de una desigualdad estructural deben quedar a la vera del camino del desarrollo. En estos contextos de desigualdad, esto adquiere una relevancia especial, ¿no?
Básicamente desigualdad estructural como la que atraviesan, por ejemplo, las mujeres como grupo postergado indiscutible, las diversidades, y por qué no en la materia que en lo que personalmente a mí me concierne y a lo que me dedico todos los días, los trabajadores y las trabajadoras. El Poder Judicial en estos grupos especialmente vulnerables tiene una obligación de constituirse como una herramienta efectiva de reparación y protección de derechos. No estoy diciendo nada nuevo con esto, pero sin embargo, a pesar de los avances normativos, de los avances jurisprudenciales, de los retrocesos hoy en día en Argentina, de los ríos de tinta que se han hecho en relación a los grupos más vulnerables, a la especial protección que requieren los grupos más vulnerables, a la especial protección que requiere la parte que en un vínculo de trabajo es hiposuficiente, a pesar de todos los ríos de tinta, a pesar de todo lo escrito, persisten grandes deudas estructurales y simbólicas que impiden la tutela judicial efectiva, que es tal cuando se traduce en la vivencia concreta de cada una de esas personas y aún más de manera exacerbada en aquellos que padecen de una desigualdad estructural. La evidencia, sin duda, de estas cuentas pendientes por parte del Poder Judicial y por parte de todas las instituciones intermedias que tienen que ver con esto, se debe hablar en términos de cercanía. Hoy el Poder Judicial, la justicia, es cercana a la gente, la ciudadanía, no me gusta decir la gente, el ciudadano, la ciudadana y sobre todo las personas más vulnerables, ¿sienten cercana al Poder Judicial? ¿Lo sienten accesible? ¿Hay una claridad comunicacional? En una cuestión aún más elemental, por decirlo de alguna manera, ¿la infraestructura es inclusiva? ¿Hay una presencia efectiva en los conflictos sociales y laborales? Sin duda, la justicia, con todo este detalle obviamente no meramente enunciativo que acabo de hacer, no puede mantenerse ajena ni funcionar como una especie de maquinaria automatizada, despersonalizada y opaca. Tampoco estoy diciendo una novedad con esto, pero sí, hace un tiempo esta parte, obviamente que hoy en día en Argentina lo urgente no da lugar a lo importante y nos encontramos teniendo que proteger conquistas que creíamos ganadas ante el avasallamiento y el retroceso cruel, pero no solamente cruel, sino que además rudimentario, confuso, básico, elemental que estamos viviendo. Sin embargo, no hace tanto tiempo, parece que hubiese pasado un mundo, pero no hace tanto tiempo hablábamos de un lenguaje comprensible, hablábamos de la necesidad de una infraestructura adecuada y equitativa, de la importancia de la inmediatez, de la presencia concretamente del juez, de la jueza, del enfoque amigable hacia niños, niñas y adolescentes. Parece mentira que hace un tiempo, no tan lejano, hablábamos de esto como algo que no ameritaba dilación, que no concebía dilación. Finalmente, sin duda, en esto la justicia laboral adquiere un rol trascendental como expresión institucional del principio de justicia social y como uno de los últimos bastiones frente a las asimetrías del mundo del trabajo todo. Y esto transversalizado a cualquier país del que estemos hablando, sobre todo en Latinoamérica. Básicamente, este análisis que pretendo hacer, lo que pretende entender es que no existe justicia sin confianza. ¿Y hay confianza en la justicia? Porque no hay confianza sin un sistema judicial que se comunique, que se acerque, que escuche y que comprenda. Sin duda la sociedad, que no recurre al Poder Judicial por placer, hoy reclama un sistema de justicia cercano y suficiente. Entender que lo que hasta aquí hemos hecho no ha sido suficiente es el primer paso. Luego del golpe, a partir de entender esto, habrá diferentes caminos para intentar ver hacia dónde vamos, ver cómo hacemos para que esto sea suficiente. Pero sin ninguna duda, quienes nos dedicamos a la realización de derechos de cualquiera de las vitrinas, de cualquiera de las ópticas, si nos quedamos con la repetición de leyes y conceptos rígidos, nos vamos a distanciar cada vez más de la comprensión genuina, de esa redefinición, de ese repensamiento que reclaman quienes en busca de la realización de derechos a nosotros acuden. Y el lenguaje jurídico básicamente ha sido una barrera.
Decía una poeta que en lo personal me gusta mucho, en el nombre, en la rosa está el nombre, en el nombre de la rosa está la rosa. ¿Por qué hemos buscado tantos Gre para decir Gregorio? ¿Por qué nos hemos alejado? Nos alejamos como una cofradía, como un sistema cifrado. ¿Cuántas veces nos encontramos con un cliente que nos damos cuenta que ni siquiera se anima a preguntarnos qué es lo que quiere decir una sentencia que le corresponde, de la que es titular, porque hasta tiene miedo de preguntar? Entonces, históricamente, y esto no es casual, y esto no es porque solamente el Poder Judicial e inclusive el abogacía litigante también nos gusta hacernos los raros, nos gusta hacernos los snob, sino porque claramente, consciente o inconscientemente, el lenguaje jurídico ha sido históricamente una herramienta de poder. Su excesiva tecnificación, su estructura arcaica, no es simplemente una herencia formal de las cuales de la cual no nos hemos podido despegar, sino que es un elemento que ha contribuido a consolidar la distancia entre la justicia y la ciudadanía. Por eso hoy no se le cree a la justicia. Decía María José Lugartino, un sistema que no se deja comprender no puede ser nunca considerado accesible. Por eso, promover un lenguaje claro y accesible no es un gesto ético, sino es un acto profundamente democrático. En Argentina, el Superior Tribunal de Justicia de Chaco, por ejemplo, hace un tiempo explicó a una madre el contenido de una sentencia con ilustraciones y lenguaje sencillo. También hay resoluciones laborales de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que incorporan glosarios y explicaciones, lo cual marca un cambio cultural imprescindible. Hace un tiempo, un vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación decía: el lenguaje es una herramienta de inclusión o de exclusión. El Poder Judicial debe hablar con claridad si pretende que la comunidad comprenda y confíe. Ahí me gustaría compartir, bueno, básicamente para terminar esta parte, resulta fundamental institucionalizar el derecho al lenguaje claro, ¿no? Como parte de la garantía del acceso a justicia, liso y llanamente, especialmente en sectores vulnerabilizados, que no cuentan con asesoramiento letrado o formación jurídica. Para sacar un poco el rigorismo y un poco la seriedad, hay una película que creo que nos ha marcado a todos, calculo que no hay quien no la haya visto, pero si existe quien no la haya visto, lo invito a verlo, porque a mi criterio es una de las joyas del cine, que hablan un poco de lo que después voy a decir, eh, qué, qué implica, ¿no? El decir y el querer que el otro entienda lo que yo estoy diciendo, ¿no? Aún cuando tengo que ponerme en el rol del juego de un niño, para que ese niño entienda. Hoy se habla mucho de de los nuevos paradigmas respecto de los niños, niñas y adolescentes y la justicia. Hoy hay muchos escritores y escritoras que han escrito acerca y han ilustrado sobre todo acerca de lo que ve el niño o la niña cuando entra a un tribunal, con castillos góticos y castillos oscuros, de lo que ve y de lo que siente y de lo que imagina un niño o una niña cuando entra a tribunales para ser escuchado. O cuando entran a tribunales lisa y llanamente a acompañar a un padre o una madre porque va a ser testigo en una causa, por ejemplo. No hay contención, no hay red de contención. Hay muy pocos en Argentina, hay muy pocos tribunales que han ayornado espacios, ya sea con la educación Montessori o con cualquier tipo de educación que hagan que el niño o la niña sienta que está en un lugar en donde viene a ser escuchado. Se terminó aquel tiempo en donde el niño, la niña y el adolescente se lo distrae para que no se dé cuenta, o para que entienda, o para que no cree, o para que no termine de entender que se lo está escuchando él. Hoy la sociedad dice: te estamos escuchando a vos, no miramos por un costado. Te estamos escuchando a vos. Por eso desde la infraestructura, pasando por el lenguaje, hasta la comprensión y el trato del niño, la niña y el adolescente, cuando está en ese momento, resulta fundamental para una justicia cercana, para una justicia refugio, para una justicia suficiente. Y por eso si me permiten, voy a pasar un extracto de una película que me parece memorable, en donde un papá intenta, con un lenguaje obviamente que no traduce exactamente ni fielmente lo que está diciendo este soldado alemán, le intenta decir a ese niño, le intenta transmitir a ese niño algo que lo deje tranquilo. Paralelamente, queremos una justicia
que dé tranquilidad en el dolor, que dé refugio en la desesperación a los grupos más vulnerables, trabajadores, niños, niñas, adolescentes, mujeres, diversidades. Bueno, un poco lo que voy a pasar refleja lo que pretendo, eh, lo que pretendí comentar en esta parte de mis reflexiones. Alguien que hable alemán. Explica las reglas del campo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Busca a alguien que hable alemán. Explica las reglas del campo. ¿Sabes alemán? No. Alles hören, ich sage das nur einmal. Empieza el juego. Quien no haya llegado ya no juega. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden, Se precisan 1000 puntos. El primer clasificado ganará un carro blindado nuevo. um zu arbeiten. Menuda suerte. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá asno, aquí, en la espalda. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nosotros estamos en el equipo de los supermalos que gritan sin cesar. Quien tenga miedo pierde puntos. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? En 3 casos se pierden todos los puntos. Los pierden 1, los que empiezan a llorar. 2, los que quieren ver a su mamá. 3, los que tienen hambre y piden la merienda. Nada de eso. Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Es muy fácil perder puntos porque hay hambre. Yo mismo ayer perdí 40 puntos porque no pude aguantar y pedí un panecillo con mermelada. Gehorsamkeit ist alles. De albaricoque. Und noch etwas. Y él de fresa. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Y nada de chucherías, porque no os vamos a dar, nos las comemos todas nosotros. Antreten in Zweierreihe. Yo ayer me comí 20. Schweigend. Me duele la barriga, Jeden Morgen pero estaban buenas. ist er Pfiff. Bueno, el compartir una pieza de cine que a mi criterio es una de las joyas del cine más hermosas, toda la película es maravillosa. Quise terminar esta parte de estas humildes reflexiones que vine a dejar aquí, diciendo que el manejo del lenguaje se habla del arte de la pragmática. El arte de la pragmática es la posibilidad de decir una cosa cuando estoy diciendo absolutamente otra. La necesidad de un lenguaje llano, sencillo, cercano, habla de hacer un poquito más tolerable el dolor, hacer un poquito más cercana esas resoluciones arcaicas y frías cuando ya estoy sufriendo y no recurro a la justicia por placer. Hacer una justicia a la altura del dolor y una justicia refugio para los más vulnerables. De eso se trata la necesidad de un lenguaje claro y sencillo. Y por otro lado, también es muy importante, cuando hablamos de lenguaje, hablar, como decía, de la pragmática y detectar también el lenguaje engañoso y confuso. El hecho de que el Poder Judicial empiece a utilizar el lenguaje claro y sencillo como cercanía a la ciudadanía, hace también, a contrario sensu, que la ciudadanía también detecte aquel lenguaje engañoso. Es el lenguaje que nos invita
a entrar en falacias que han sido eficientes, ¿no? En Argentina hoy nos encontramos en tiempos de falacias eficientes. El mundo se encuentra en tiempos de falacias eficientes. Entrando en el plano del derecho del trabajo y ya saliéndome del tópico o del segmento del que quería hablar de lenguaje, el arte de la pragmática, como decía hace un rato, es el arte de decir una cosa cuando en realidad estoy diciendo absolutamente lo contrario. Y termino esto del lenguaje diciendo que a lo que yo llamo la era de la uberización, en este tiempo de la modernización, invita al trabajador o la trabajadora a una pauperización y una precarización de sus derechos con frases y con falacias eficaces, invitándolo, por ejemplo, a ser su propio jefe, a manejar sus propios tiempos, en una precarización total que tiene que ver con el haber pasado del paradigma del trabajo al paradigma de los trabajos. Hoy el tiempo de la uberización invita a los trabajadores y a las trabajadoras a ser sus propios jefes, a manejar su propio ciclomotor, su propia bicicleta. Vení a vivir con nosotros la aventura de andar con tu propia bicicleta al filo de entre dos colectivos, pero vivís tus propios tiempos, separate de los sindicatos, separate de la entidad sindical, separate de la representación colectiva, viví tus propios tiempos, y con eso invitan en una falacia que está siendo eficaz, porque es así, y en un lenguaje absolutamente engañoso, sobre todo un lenguaje engañoso porque carece de palabras verdaderas para ser nombrado como lo que es. La flexibilización y la precarización en su sentido más profundo, porque además no existe una cara a quien reprochárselo. Hace muy poco tiempo en una ciudad importante de la Argentina, un trabajador de plataformas digitales tuvo un accidente gravísimo, quedó inconsciente en una calle y no alcanzó a bloquear el teléfono, y un ciudadano que se acercó a socorrerlo, agarra el teléfono y ve un último mensaje que dice si había entregado la pizza. El ciudadano contesta, no, se ha accidentado gravemente en una intersección de dos calles, y automáticamente lo desloguearon. En estos términos, ¿no? Que inclusive nosotros mismos como juristas nos tentamos a repetir por momentos por la repetición y la reiteración constante que satura la cabeza, satura la vida diaria de mensajes en los medios de comunicación, sobre todo, ¿no? Este deslogueo, logueo, que sencillamente es una contratación o un despido. Digo, asumiendo nosotros la obligación de empezar a hablar más claro y más sencillo, la ciudadanía también va a poder entender cuál es el alcance de sus derechos y va a poder discutir, negar y repeler esta cantidad de falacias eficaces en las que hoy nos encontramos. Finalmente, respecto del tema del lenguaje, y ya paso al próximo tema que tiene que ver con la igualdad real y la igualdad formal, hablar de que la justicia, cuando habla claro, cuando habla sencillo, cuando se sale de la cofradía, cuando se sale del lenguaje cifrado, de la forma de hablar extraña, de la forma de hablar que claramente implica una manifestación de poder, se sale del lugar de igualar retóricamente. La justicia tiene que ser igualadora retórica. ¿A qué me refiero con esto? La justicia debe generar a la ciudadanía la posibilidad de igualarse. La titular, la dueña de la sentencia de la justicia es el ciudadano o la ciudadana, y tienen derecho a comprender. Pero esto no viene de ahora, ¿no? Como dato histórico y fundacional, en el siglo XIX, cuando se organizó por primera vez el sistema de justicia, se eligió uno basado en la escritura, y posiblemente por su contemporaneidad con la codificación, ¿no? Pero ya desde ese momento la justicia iniciaba a alejarse, estableciendo la primera barrera, la idiomática. Y a ese dato histórico debe sumarse que en Argentina, por ejemplo, calculo que en todos los países hermanos debe ser muy parecido, el censo de 1869 reveló que el 77,4% de las personas eran analfabetas. Entonces, ¿con qué posibilidades ciertas contaba la ciudadanía de acceder a la justicia? Y debía dirigirse por escrito el juez y había un 77,5% de analfabetismo. De allí viene la palabra letrado, por lo cual a los abogados y a las abogadas nos dicen letrados o letradas. O sea que la primera característica con la que debía contar alguien para ser abogado o abogada era saber leer y escribir. Y esos fueron los cimientos de la justicia, que se empezó a construir a partir de un proceso que surge de la Revolución Francesa a través de la codificación napoleónica.
utilizando términos de latín técnico, y cada vez nos separábamos más. Y de ahí vienen las malas prácticas en las que hoy se incurre. Al pretender traducir, por ejemplo, lo que dice un testigo en una causa, y cuando habla con términos mundanos, con léxico natural, con muletillas, con latiguillos propios, pasan por todo lo que dijo, que a lo mejor ese muletillo o ese latiguillo o esa forma de expresarse naturalmente cobra muchísima trascendencia en el proceso. Sin embargo, pasa por una especie de máquina que deforma absolutamente todo para pasarlo al escrito. Y terminamos alejándonos. Y nos alejamos más grave aún. Dejamos de ser cercanos con el ciudadano, con la ciudadana, con los grupos más vulnerables, pero sobre todo terminamos faltando la verdad, porque lo pasamos por una maquinaria que termina deformando lo que se quiso decir. Y esto, a la postre, termina generando una justicia tuitiva o protectoria que solo es un espejismo. Y el mundo de hoy reclama una justicia que avance hacia decisiones de jurisdicción estratégica. ¿A qué me refiero cuando hablo de jurisdicciones estratégicas, cuando hablo de decisiones de jurisdicción estratégica? A jurisdicciones que vayan, a decisiones que vayan más allá del binomio de las partes, de la relación estructural, de la relación bilateral de las partes. Básicamente me refiero a sentencias con vocación transformadora. Hay un doctrinario muy importante norteamericano, no me voy a acordar el nombre, J. Miller, J. Foyer, que habla de la telaraña, ¿no? De cuándo una sentencia es importante como función estratégica, en un litigio estratégico, cuando existe, cuando el conflicto, que está obviamente que antes del conflicto jurídico está el conflicto social, sin duda, si no existe el conflicto social, no existe el conflicto jurídico. Cuando el conflicto social, al que intenta resolver el conflicto jurídico y posterior resolución jurídica, es una telaraña, en donde cada una de las telas de la telaraña, valga la redundancia, están conectadas con un punto de tensión. De tal manera que si uno de esos puntos de tensión se rompe, se perjudica todo lo que está vinculado a esa telaraña. Por eso son importantes las sentencias con vocación transformadora o sentencias estratégicas. Bueno, ¿cuál es uno de los ejemplos más importantes en Argentina, o uno de los fallos más importantes, que no es de mi materia ni de mi especialidad, pero que lo he estudiado en la maestría de documentación, el fallo Barbitsky? El fallo Barbitsky sobre la situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires ha sido una de las primeras decisiones estructurales del Corte Supremo de Justicia de la Nación. ¿Y qué pasó con el fallo Barbitsky? Que alguien tiene la pala y es distinto a quien decide judicialmente. El fallo Barbitsky es un fallo que en Argentina ha sido trascendental y ha sido inclusive admirado por el derecho comparado, en donde se habla de que las cárceles no eran, se estaban cumpliendo condenas en alcaidías, y las cárceles no cumplían con los requisitos del Corte Supremo de nuestra Constitución Nacional, básicamente que sean sanas y limpias. Se decide a través de Barbitsky, inclusive hay un fallo de una vocal que es, a mi criterio, maravilloso, digno de admiración, que dice, bueno, ojo, porque si no se cumple con lo que determina el 14 bis, con lo que determina la Constitución Nacional en relación a las condiciones que tienen que tener las cárceles, bueno, una de las opciones es tomar la decisión que tengo que tomar en relación a todas esas personas que están hoy en día cumpliendo una condena en situación que no cumple con la Constitución Nacional. Ahora, la decisión del fallo Barbitsky es plantear una mesa estratégica en la ejecución, en el periodo de ejecución, plantear una mesa estratégica con representación de cada uno de los actores implicados en el tema para lograr una decisión estructural, una decisión con vocación transformadora que resuelva la situación en la que se encontraron las cárceles de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó con Barbitsky al 2025? Nada. No pasó nada. Porque ese es el gran problema de las sentencias con vocación transformadora o con vocación estructural, que terminan en nada, porque muchas veces no hay quien de los otros poderes, del Poder Ejecutivo,
ayude a que la ejecución sea exitosa. Sabemos que la justicia constitucional internacional ha desandado un camino histórico en este sentido. Desde Plessy versus Ferguson, sabemos perfectamente el estándar de separados pero iguales. Básicamente se trataba de un demandante que entraba en la línea de personas de color, que estaba entre medio de, bueno, básicamente cuento, en Estados Unidos existía un estándar, separados pero iguales, que implicaba que las personas de color tuvieran exactamente las mismas comodidades que las personas blancas, que tuvieran exactamente las mismas comodidades, pero separados. Si entraban en un vagón de tren, si subían a un vagón de tren, debían estar con las mismas comodidades en un vagón de tren respecto de los otros, pero separados. Llega Brown versus... ¿Hola? Sí, creí que había hablado de él. Llega Brown versus Education y veta el estándar separados pero iguales con un experimento sociológico muy importante que les voy a compartir, que determinó lo que logró demostrar lo que sentían aquellas personas de color con la segregación racial. ¿Qué sentían en aquel momento? ¿Cuál era la sensación psicológica que tenían aquellas personas que vivenciaban esta segregación racial? Lo pueden demostrar a través de este experimento, que hoy obviamente quedó desfasado en el tiempo, quedó obsoleto, pero que en su momento fue de muchísima importancia para terminar concluyendo lo que concluyó Brown versus Education, que vetó el estándar separados pero iguales, lo dejó sin efecto. Y este experimento fue muy importante para esa decisión. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Bueno, a partir de este experimento sociológico se determinó el impacto psicológico que tenían las personas de color, en los niños de color, la segregación, y la Corte Suprema de Estados Unidos determinó el veto del estándar separados por iguales, determinando la prohibición de la segregación a partir de ahí, la educación integral sin distinciones. Bueno, en Argentina ha habido muchos fallos
de este tipo, de jurisdicción estratégica, de vocación transformadora, de esta telaraña en la que convergen distintos puntos de tensión y por lo tanto la sentencia tiene que ser de vocación transformadora independientemente de las partes que bilateralmente integran el proceso, entre ellos, por ejemplo, la causa Simón, la causa Arriola sobre el consumo de estupefacientes de tenencia personal y el artículo 19 y el impacto y el ataque a la vida privada que implicaba el hecho de que el Estado se entrometiera en esas cuestiones. Bueno, la ley de punto final y la ley de obediencia debida, son todos fallos de jurisdicción estratégica. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es la complicación en estos fallos de jurisdicción estratégica? Lo que decía hace un rato en relación a que no es el mismo quien tiene la pala que quien tiene la bolsa y quien tiene la decisión judicial. Por eso muchas veces, lamentablemente, los litigios estratégicos, los litigios de impacto estratégico, los litigios de vocación transformadora, terminan no teniéndola. Por eso se evidencia que la justicia, en estos casos de trascendencia social, en donde se han experimentado, se han experimentado cuestiones sociológicas, tiene que ver con el análisis de cuestiones científicas vinculadas al bienestar general. En este caso, el de la muñeca, en el caso de Arriola se utilizó un procedimiento determinado vinculado al ambiente íntimo, al ambiente privado y el consumo de estupefacientes como parte de ese ambiente íntimo, siempre y cuando tenga que ver con la tenencia personal. Sin embargo, esto también encierra un riesgo siempre y cuando no se lo tome de la manera que se lo debe tomar. ¿Por qué? Porque dejar el dato extrajurídico en manos discrecionales de los jueces corre el riesgo también de que la decisión se transforme en arbitraria. Por eso tiene que haber procedimientos para medir sociológicamente los datos y que puedan determinarse científicamente. Solo así, de esa manera, se entenderá cumplido el legítimo mandato democrático de defender la supremacía de la Constitución Federal. Bueno, básicamente, para terminar, como posibles aportes, la oralidad, la tecnología, el servicio del proceso como nueva chance de una justicia al alcance de todas las personas. No nos olvidemos, hace muy poco tiempo se había determinado la conexión, la conectividad, el derecho a la conectividad como un derecho básico y esencial, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó con ese derecho. Hoy en día, el derecho a estar conectado es el derecho a vivir en democracia, básicamente. Hoy la digitalización de los procesos hace que el derecho a estar conectado básicamente ya esté vinculado al derecho a la justicia en sí misma. La oralidad en todos los procesos, hoy vivir en un mundo justo en gran medida es vivir en un mundo conectado. Y el desembarco de las tecnologías de las TICs, de las tecnologías de información y de comunicación, acompañado de la oralidad, tiene la potencialidad de eliminar la frontera que representa la escritura, de renovar las chances de una igualdad real, no meramente retórica. La digitalización debe ser entendida también como medio para democratizar, para brindar transparencia. La Cámara de Apelaciones del Trabajo, y ya voy terminando, que es uno de los estratos más altos a nivel justicia en Argentina, ha comenzado ya a auxiliarse por información brindada por los Google Maps, no solamente para las notificaciones a los empleadores que están reticentes o que están rebeldes, sino también, por ejemplo, en el ámbito penal, para chequear si se están cumpliendo las medidas de restricción en los casos de violencia. Por otro lado, la inmediatez como principio constitucional que parece que ha sido olvidado, no es un formalismo. La inmediatez judicial es una garantía sustancial que da sentido al proceso y dignidad de los protagonistas. Progresivamente ha sido sustituida por una lógica de delegación. Y en realidad, cuando se rompe un vínculo laboral, la indemnización, sino un proyecto de vida de la persona y de su familia. Y en ese contexto muchas veces parece que no, o que nos hemos olvidado, pero la presencia real del juez o la jueza, su escucha, su mirada, no puede ser reemplazada por el expediente. Reinstalar la presencia judicial es fundamental. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha sostenido en reiteradas oportunidades la centralidad de la audiencia oral. Hay un fallo que se llama Salguero contra Indumentaria Fénix, que se dejó sin efecto la sentencia de primera instancia por haberse dictado sin vista de causa. Reinstalar la presencia judicial efectiva no significa desmerecer el rol de los funcionarios ni desconocer la carga de trabajo, sino comprender que el acto de justicia es también un acto de reconocimiento. Y para muchas personas va a ser su juez la única reparación posible, el ser escuchados.
Sin duda lo que hablaba de los niños, niñas y adolescentes. Una justicia transformadora es una justicia que se adapta a las personas. Una justicia transformadora es una justicia que se adapta a las personas, no al revés. Incorporar una medida efectiva, una mirada efectiva, una mirada sensible hacia las infancias. No es una mejora del servicio de justicia, es un imperativo. Hay un fallo que se llama M.G.R contra S.R sobre cuidado personal. Se anuló una sentencia por no haberse escuchado debidamente a una niña en edad de ser oída. En el fuero penal juvenil, distintos tribunales también han cuestionado el uso de audiencias innecesarias. Hay veces que reitero una audiencia, reitero otra audiencia, revictimizo, vuelvo a hacer escuchar, vuelvo a hacer hablar, y genero un trato deshumanizante. Y finalmente, hablar del derecho del trabajo y de la justicia social como columna vertebral del sistema judicial. Hoy denostado. Le quitemos trascendencia a este ataque sin sentido de la justicia social. La justicia social es el inicio, el desarrollo, el robustecimiento y la consagración de cualquier derecho social. Que lo cuenten como quieran, pero la justicia del trabajo cumple un rol institucional fundamental. Es el brazo judicial del principio de la justicia social. No se trata de un espacio neutral para la resolución de controversias. Es un ámbito en el que se debe restaurar la desigualdad estructural que existe entre el capital y el trabajo. Y no es otro medio, no existe otro medio más que la justicia social. Sin dudas, en las últimas décadas y sobre todo en el último tiempo, se ha producido un preocupante retroceso. Se ha instalado en el discurso público de una manera preocupante y en parte en el sistema judicial la idea de que los jueces laborales fallan en contra de las empresas y que el derecho del trabajo es un obstáculo para el desarrollo o que el acceso de los trabajadores a la justicia debe limitarse para descomprimir el sistema. Este desplazamiento del principio protectorio a favor de la lógica del mercado ha impactado, va a impactar, porque aparte se está pergeñando de manera globalizada, directamente en la actuación judicial, en la falta de audiencia, en la desestimación prematura de reclamos, en la omisión de pruebas, en el uso excesivo de los formatos digitales en perjuicio del contacto humano, en el lenguaje jurídico que desalienta y desinforma. Se ha sostenido que la justicia laboral no puede permitirse ser neutra, porque la neutralidad es un conflicto simétrico. En un conflicto simétrico siempre favorece al más poderoso. No hay neutralidad cuando una parte está en desventaja en relación a la otra, en ostensible desventaja. En esa misma línea, la doctrinaria Julia Camino hace un tiempo enfatizaba en que el principio de justicia social debe leerse no solo como un valor constitucional, sino como un mandato operativo. Decía el otro día un camarista, a nosotros en el momento, camarista laboral, a nosotros en el momento de fallar, estamos insuflados por el principio protectorio. No podemos escapar de él. Es parte de nuestro espíritu, por eso hemos decidido la justicia laboral como el camino de nuestras vidas. Por lo tanto, imposible es mantenerse imparcial o neutral, porque si soy neutral, estoy dando paso a un mayor robustecimiento de los argumentos del más poderoso. Las jurisprudencias más comprometidas de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, por ejemplo, los fallos R.A.A contra Transporte S.A., M.G contra Textil Bayer S.R.L., guardo la identidad porque se trata de sentencias en las que se ha determinado un lenguaje claro, un enfoque de género y especial atención a una situación de vulnerabilidad de los trabajadores. Y básicamente terminar con la tutela judicial efectiva como garantía integral al acceso a derechos. Y en ese sentido hay un fallo trascendental de este país hermoso, de este país hermano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cantoral Benavides contra Perú, en donde se definió que el acceso a la justicia implica no solo la posibilidad formal de acudir a un tribunal, sino la efectividad sustancial de los mecanismos disponibles para lograr justicia. Y no podemos dejar de nombrar a Alavi y J.M., que determina que la justicia debe garantizar condiciones de igualdad sin obstáculos materiales ni simbólicos que impidan a las personas hacer valer sus derechos. Básicamente, la tutela judicial efectiva debe ser repensada como garantía integral. Y esto se vuelve aún más urgente en el fuero del trabajo, donde la reparación tardía puede equivaler a la denegación de justicia. Como último, dejo un último videito muy cortito, pero antes una reflexión final, de las tantas posibles, ¿no?
en este repensamiento permanente y en esta tensión en la que concretamente nos encontramos en la Argentina en el momento de mayor regresión de derechos o de intento de mayor regresión de derechos. Y termino con una frase que todos como niños hemos escuchado seguramente: Antón, pirulero, cada cual atiende su juego. Y decir que la otra cara de Berbisky, entre tantos otros en su nombre, de litigios estratégicos y litigios con vocaciones transformadoras, es la que visibiliza la razón por la que los fallos del Poder Judicial, reconocidos como la consolidación de los textos constitucionales y el entendimiento de los estándares constitucionales, nunca llegan a ejecutarse o enfrentan insalvables obstáculos para su ejecución. Sabemos que Marbury versus Madison, por ejemplo, dejaba sentado que donde hay un derecho deben hacer un mecanismo para protegerlo. Y este precedente tan conocido, tan repetido, va a salir de la letra muerta solamente si se definen las responsabilidades que cada quien debe asumir en un sistema republicano. Solo así vamos a avanzar hacia una justicia suficiente, cercana, y sin que nadie pueda desconocernos que la justicia social es el inicio, el desarrollo, el robustecimiento y la consolidación de cualquier derecho social. Para eso está la resistencia. Hablando en términos tragicómicos, dejar un videíto de la situación en la que creo que está el trabajador o la trabajadora hoy en día, en gran parte por no haber sido suficientemente cercanos en la forma de comunicar, en nuestro lenguaje, desde la abogacía litigante que debe replanteárselo, y desde cada uno de los operadores de la justicia, estemos desde el lugar que nos toque estar, desde cada vitrina. ¿Cuál es la solución a esto que voy a pasar en el video? Más misionar en el derecho del trabajo, misionar en cada uno de los derechos sociales, volver a hacer que la clase trabajadora vuelva a hacer propias sus conquistas para que así pueda defenderlas. Solo así va a poder defenderlas, entendiéndolas, comprendiéndolas, para poder defenderlas, para no comprar nunca más falacias eficaces. Perdone, ¿para la entrevista de trabajo? Gracias. Soy ingeniero industrial con 5 años de experiencia laboral. Tengo 2 másters, un posgrado en gestión internacional y hablo 4 idiomas. Soy muy trabajador. De hecho, no me importa trabajar los fines de semana. Tampoco me importa hacer horas extras gratis cualquier día de la semana. Acepto un sueldo de mierda. Unos 1.000 euros o así. Bueno, quien dice 1.000 dice 600 euros. O 400. Que como no le cojáis nos desahucian la casa. Puedo cobrarlo todo en negro. No hace falta ni darme de alta en la seguridad social. ¿Qué coño? Puedo hacerme hasta falso autónomo. Y quien dice coche de la empresa, dice coche propio. Nunca en mi vida hago huelga. Paso olímpicamente de mis derechos laborales. Pero si está pienso que los sindicatos no sirven para nada. Mi favorito, el tío de Confebask. ¿Cómo te llamas? Bueno, la verdad es que me da igual. Enhorabuena, te has humillado muy bien. Te ha faltado ser un poco más pelota, pero bueno, si te unes a mi equipo te enseñaremos a ser un gran lameculos. Gracias por esta oportunidad, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. También quiero decirte que me has emocionado. Lo que has dicho poniendo a parir a los sindicatos me ha llegado al corazón. Yo he estado a punto de pulsar, pero luego he dicho, si dentro de nada tengo que hacer un ERE en mi empresa. Por eso me alegra que te hayas ido con Juan Mari, que es un empresario, que es un auténtico artista. Un artista de la evasión fiscal y la explotación laboral. ¡Enhorabuena! Bueno, hablemos claro, hagamos lugares accesibles, cercanos, hagamos sentir cómodos, hagamos sentir en un refugio, hagamos sentir que no hablamos raro a aquellos que tienen que empezar de nuevo a defender sus conquistas y empezar a no comprar más falacias eficaces
pero tan perjudiciales para todo lo que hemos logrado. Muchas gracias a todos y a todas por la escucha. Un aplauso, por favor, para la doctora. Agradecemos su disertación, doctora Itati. A continuación, pasaremos con el panelista, el doctor Brian Wilmer Montero de la Cruz, quien es juez del primer juzgado de paz letrado de Tarma, que también nos acompaña de forma virtual. ¿Me puede confirmar, doctor Brian? ¿Se me logra escuchar? ¿Sí? Sí, doctor, se le escucha. Perfecto. Bien, estimados organizadores, distinguida doctora Itati Machi Arvalo, legal psicólogo presente, cordial saludo de la tarde, y una responsabilidad estoy hoy aquí pues, para reflexionar como panelista en la brillante exposición que su persona, doctora Itati Machi Arvalo, en un tema de importancia pues, para la salud democrática de nuestro país. Esto es la confianza ciudadana del país. Una confianza que lamentablemente se encuentra en el que representa pues una deuda histórica que debemos lograr. La pregunta que nos convoca es clara: ¿cómo podemos de la abogacía litigante contribuir a restaurar la confianza y fortalecer la cooperación ciudadana con la justicia? La justicia no es un concepto abstracto, es la base sobre la cual se construye una sociedad equitativa y funcional. Cuando la ciudadanía quiera de sus instituciones, sea judicial, el Ministerio Público, los poderes surge una desintegración del tejido. El periodo de crisis de confianza es una realidad palpable, ¿no? Y que encuentra respaldada la experiencia cotidiana. La principal deuda de las ideas ¿no? Se materializa y se nutre de una serie de problemas estructurales y de casos emblemáticos que han probado que viven distintos intereses. Una de estas circunstancias y la ineficacia que puede surgir en nuestro país. Por ejemplo, la fractura surge si ejecutar justicia resuelve con fuerza el ciudadano se años y esto genera frustración, desesperanza. Y en muchos casos, pues, la pérdida de la fe en la posibilidad de obtener una reparación más sencilla. La acumulación de expedientes, la falta de personal, recursos adecuados, la burocracia excesiva contribuyen a esta dilación. Y los casos de corrupción, pues que ya son muy sonados, ¿no? O reiterados, pues, que eliminan esta brecha. Otro problema que surge en este estándar es el acceso a la justicia, las barreras que surgen en este estándar. Y a pesar de los esfuerzos, persisten pues barreras que impiden que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, puedan acceder a un sistema judicial que garantice sus derechos, tal como lo ha mencionado la doctora. Y estas barreras incluyen la falta de recursos económicos para costear un abogado, la distancia geográfica a los centros judiciales, la complejidad del lenguaje legal, la discriminación, entre otras circunstancias. No, pero esto es una praxis pues, que encuentra solución dentro del abogado litigante. Estas deudas interconectadas y retroalimentadas han generado un círculo vicioso de desconfianza que el sistema judicial peruano pues está obligado a romper para recuperar su legitimidad y su rol fundamental en la sociedad. Y el marco ideal de la justicia, en este caso para comprender la magnitud de las deudas del sistema judicial, es fundamental pues contrastar la realidad con el marco ideal que establecen nuestras bases, ¿no? Nuestras bases teóricas y normativas. Entre ello tenemos pues la independencia judicial, la garantía de imparcialidad. Esto es la piedra angular de cualquier sistema de justicia que aspira a ser creíble. Desde una perspectiva básica se entiende como la capacidad de los jueces para decir los casos sin presiones externas, de otros poderes del Estado, grupos de poder, medios de comunicación, ni presiones internas, en este caso de sus superiores. En Perú, nuestra constitución política, en el artículo 139, inciso 2, consagra este principio, y la ley orgánica del Poder Judicial lo desarrolla, buscando asegurar que los magistrados actúen únicamente conforme a la ley y su conciencia. Cuando esta independencia se ve comprometida, como se evidenció en el caso de los cuellos blancos del puerto, un caso muy sonado acá en Perú, las decisiones judiciales pues parecían estar dictadas por intereses ajenos a la justicia. Y en este caso la confianza ciudadana se desmorona. La ciudadanía espera y exige jueces que no tengan que aplicar la ley sin importar quién sea el involucrado.
Otro de las circunstancias que surge acá y resulta ser manifiesto es el debido proceso, como conjunto de garantías mínimas que aseguran un juicio justo para toda persona, ya sea en un procedimiento judicial o administrativo. Y esto se considera pues como un derecho fundamental y complejo, que abarca desde el derecho a ser oído y a la defensa hasta la exigencia de resoluciones motivadas de un juez imparcial. El artículo 139, inciso 3 de la Constitución lo eleva a rango constitucional y es desarrollado en nuestros códigos procesales. La vulneración al debido proceso, en este caso pues no solo genera injusticia individual, sino que también socava la percepción de que el sistema es equitativo respetuoso a los derechos fundamentales. En suma y en adición pues ya lo desarrollado por la profesora de Marchi, esta circunstancia implica y se encuentra conexa pues al Código de Ética de los Abogados, ¿no? Donde obliga a actuar con probidad y velar por la correcta administración de la justicia. La transparencia en la gestión de casos, informar de manera clara y honesta pues, a los patrocinados sobre los alcances, riesgos y tiempos de los procesos, evitando falsas expectativas y progresos así realizados, ¿no? Asimismo, el fomento de la cultura de la legalidad, consiste en educar a los clientes, en este caso a los patrocinados, y a la ciudadanía en general sobre la importancia del respeto a la ley y las instituciones. Ya para culminar, pues a manera de conclusión, y agradeciendo la oportunidad que se me da de ser panelista, la tarea es ardua, sin duda, pero las deudas del sistema judicial son profundas y complejas. Pero la abogacía litigante, con su conocimiento del derecho, su experiencia y compromiso ético, tiene la capacidad y el deber de ser un pilar fundamental en la recuperación de confianza ciudadana. No se trata solo de defender casos, sino de defender principios. No se trata solo de ganar juicios, sino de ganar la credibilidad de la sociedad de su conjunto. En ese sentido, es tiempo pues de que la abogada litigante salte a estas deudas y esté lista para subir este desafío con determinación y esperanza. Y termino con esta frase, ya en adición a la culminación de esta disertación: la justicia no descansa. Muchas gracias.